pido al equipo que nos grabe, porque bueno, no sé, mi querido Ricardo, si deberíamos festejarlo, si deberíamos burlarnos, si deberíamos pues salir ahí a buscar a tus amigos de los hechos de peluche. Ya sabía, querido Toño, que no la iba a librar con la carrilla al revelar ese episodio oscuro y apeluchado de mi carrera. Pero Oye, fue hace muchos años. Hasta me sentí arrebolado, las chapitas de Heidi ahí. No, a mí me parece que era de lo más rescatable TV Azteca, lo digo de verdad con todas sus letras. Llegué a conocer a algunas de tus compañías que se me van sus nombres, pero me parece que fue algo de lo más rescatable cuando por fin se pudo hablar abiertamente de los expresidentes y etcétera. No, al contrario, fue un muy buen esfuerzo y me da mucho gusto que tú hayas sido partícipe de algo de lo que al menos se podía salvar Azteca en aquel entonces. Sí, pues siempre nos ha gustado mucho la parodia y fue algo que se propuso ahí y pues estuvimos engrosando un rato ahí en las filas de ese proyecto, que en efecto pues era un asunto chacotero, no buscaba realmente hacer una crítica o solamente la crítica a ciertos personajes que decían en la línea editorial, porque las líneas editoriales en los medios de comunicación corporativos son muy duras y son muy claras. Incluso ya es un asunto tácito, hay que decirlo también con mucha pena. Nuestros compañeros, nuestras compañeras en las redacciones ya saben perfectamente qué va a hacer alegrar a sus empleadores o qué los va a hacer enojar, y entonces dicen, oye, vamos a sacar esto, y si no, que le pregunten ahí a la gente de opinión en el periódico Excelsior o a la gente de opinión en La Razón, que fueron los últimos medios donde estuve. Bueno, no, todavía alcancé a estar en este medio de contrarréplica, pero ya como columnista, y bueno, renunciamos por sensatez. En fin, conocemos a ese monstruo regurgitador desde las entrañas, y no nos avergüenza, incluso nos alegra, porque sabemos muy bien cómo piensan, cómo proceden, cómo se mueven y cómo huevonean, porque cómo huevonean los presentadores de noticias, y la gente que hace la talacha es la que está ahí viviendo para trabajar y pues para limpiarles un poco la cara repulsiva a estos personajes, mi querido Toño. Así es, y ya en algún momento nuestros compañeros se darán cuenta del error en el que están, y aquí son bienvenidos en Sin Censura, Aquí son bienvenidos todos esos hijos e hijas pródigas y pródigos del periodismo que quieran hacer las cosas bien, que quieran luchar por esa verdad con justicia y que busquen pues luchar también por su vocación. Mira, le voy a pedir al equipo que nos grabe porque vamos a tomar primero esta declaración, pero vamos a lo siguiente. Le pido al equipo que nos grabe. Mire, además de ser un gran periodista y escritor, Ricardo Sevilla, un hombre muy culto, que además pues se le puede hablar de cualquier tema en cuanto a la literatura, al deporte, además de ser un gran traductor al portugués, es un experto en la lucha libre de México, que es, usted lo sabe perfectamente, una situación que se acerca a lo más cultural de nosotros, a lo más idiosincrático. Y creo que aquí valdría la pena hacer la referencia, querido Ricardo, ya que en este circo asqueroso con el que nos han planteado a una señora a la que le encanta la payasada, que ha hecho una cantidad de pues, actos despreciables, me gustaría que efectivamente don David nos ponga estas imágenes de hace algunas semanas, en las que compartía, utilizando pues hay que decirlo, una hermosa máscara, supuestamente un encuentro de lucha libre en un gimnasio en el que pues se ve que evidentemente todo se hizo una bola de acarreados. Yo dudo mucho que la gente haya visto ahí, haya ido ahí a ver a luchar a Xóchitl Gálvez, ¿no? En el cartel de esa noche. Llama mucho la atención que las paredes de ese gimnasio sean todas azules, como los colores del PAN, que Xóchitl esté vestida con los colores del PAN, que espontáneamente esa gente haya llegado con esos cartelones. Creo que vale la pena hacer el comparativo ante lo que ocurre en estos momentos. La declinación de todos los supuestos rivales de Xóchitl Gálvez para el muy amañado y pues simulado proceso para determinar el candidato o candidata de la oposición amalgamada en el PRI-PRD. No sé cómo, yo me sé el término en inglés y tú me vas a corregir. En la lucha libre hay algo que se llama batalla royal, ¿no? O batalla real, en la que
pues varios luchadores compiten hasta que queda solamente uno en el ring, y esa es la realidad. Aquí ninguno se subió al ring. Podemos tomar estas imágenes en las que vemos allá a Xochitl haciéndole a la payasa, dizque luchando con otros contendientes. Aquí quita a los contendientes y solamente se subió Xochitl Gálvez a luchar con la nada, a luchar con el aire, con los fantasmas. Y hoy, no sé con qué cara en esos medios de comunicación corporativos le quieren dar una especie de victoria a Xochitl Gálvez en sus primeras planas, en sus principales noticiarios, en sus espacios radiofónicos. Esto es, pero mira, verdaderamente lamentable, y por supuesto que te escuchamos a ti con tu expertise sobre la lucha libre. Querido Toño, pues justamente esto es una imagen perfecta, una metáfora adecuada para entrarle a este asunto que ocurrió. Esto que nosotros vimos en este ring, efectivamente pintado o forrado de azul, es exactamente lo que ocurrió. ¿Qué es lo que está usted viendo ahí, público memorioso, en esa arena? Una farsa. Una farsa, vemos a un personaje ahí que está enlodando además la memoria del gran Huracán Ramírez, se sube y los luchadores ya saben perfectamente qué es lo que va a suceder, se van a dejar dar un pierrotazo, se van a dejar caer, va a ser todo un espectáculo que no va a sorprender a nadie. Como no sorprende, o a nadie debería sorprenderle, que Xochitl Gálvez resultara vencedora de esta lucha, de esta comedia. Esa victoria pírrica, hay que decirlo, contra Beatriz Paredes, Toño, estaba cantada desde el principio. Y aunque Beatriz Paredes se levantó de su silla de ruedas porque andaba en una silla de ruedas y no podía ni andar en una marcha, bueno, se levanta de su silla de ruedas para ir a conversar con Joaquín López Dóriga, ahí en Radio Fórmula, la cueva de los malandros, como le dices, mi querido Toño, y con Pascal Beltrán del Río en imagen, ostentándose como la candidata del Frente Amplio por México. La verdad es que todo el mundo sabíamos que eso era una comedia, una ópera bufa. Sí, vimos a Beatriz Paredes con la misma narrativa, los mismos tópicos sobados, yendo al programa de Carmen Aristegui, al programa de Ciro Gómez Leiva, para decirles que ella se codeaba con la hija de Salvador Allende. Anduvo la familia de Salvador Allende por aquí y ella aprovechó para tomarse la fotografía y decir que había empatía. No hay empatía, no hubo, nunca habrá. Sí, vimos a Beatriz Paredes en todos los espacios más influyentes y más recalcitrantes y consentidos de la derecha haciendo su show luchístico. Lo sorprendente, Toño, es que a muchos los haya tomado desprevenidos y creyeran realmente que ella iba a ser una opción real dentro del PRI, porque eso sí, hay que reconocerlo, Beatriz sabe muy bien pulir sus frases, abrillantar sus enunciados, lanzar desde una palestra sus frases de repertorio, pero Beatriz Paredes ya sabía desde el momento en que entró ese proceso hipócrita y taimado, ¿de qué se trataba el asunto? No nos llamemos engaño, se trataba desde el comienzo de crear un escenario ficticio como esta arena de lucha libre para que la candidatura unívoca de Xochitl Gálvez no pareciera lo que realmente es, una imposición de Claudio X González y la cúpula empresarial, porque no es solo Claudio X González, sino lo que hay de fondo. Y de fondo está la cúpula empresarial que está y siempre ha estado detrás de los actores políticos de derecha. Ojo ahí, actores, sí, actores políticos, porque son eso, justamente actores que representan un papel, el papel de polichinelas de la derecha, porque se necesita, mi querido Toño, ser muy cándido para creer que los políticos del PRI, del PAN o de sus rémoras realmente estén a cargo de sí mismos o de sus decisiones. No es así, nunca ha sido así. Detrás de estos personajes, de estos actores, siempre han estado los empresarios, que son, a final de cuentas, échele usted un ojo a la historia de las elecciones en este país,
quienes siempre han partido el queso en la toma de decisiones. Así ha sido históricamente en México. Los empresarios, piense usted, Grupo Alfa, Grupo Vitro, Grupo FEMSA, entre otros muchos, ellos son los verdaderos jefes, ellos son los interesados en definir qué se hace o qué no se hace dependiendo sus intereses en la actividad económica de este país. Hay datos precisos sobre la perniciosa influencia de estos grupos financieros. Por ejemplo, durante el calderonato y el peñanietismo, es decir, del periodo de 2006 a 2018, 10 de estos grupos tuvieron ventas equivalentes en un rango entre 11 y 16% del valor total del PIB nacional. Y en 2016 otorgaban 1 millón de empleos. Sin embargo, sí, hay que decirlo, su influencia en la economía nunca ha estado exenta de efectos negativos. Y ellos son justamente los dueños de los medios de comunicación corporativos. Ellos son quienes definen lo que vemos, por ejemplo, en la cartelera de cine, en las programaciones de televisión, todos esos reality shows, todas esas telenovelas infectas y también lo que escuchamos en radio, ellos son quienes lo definen. Ellos son quienes definen la línea editorial de Ciro Gómez Leiva, de lo que dice Joaquín López Dóriga. Ellos no se mandan solos, estos empresarios están detrás y ahora también están incursionando en las redes sociales. Así que mucho ojo, porque no es gratuito que haya nuevas plataformas. Ahora, esto en lo que se ha transmutado Televisa, en N+, es la misma gata, decimos en mi barrio, pero revolcada. Así que ojo, porque ellos son los dueños no solamente de los medios de comunicación, sino lo que hay detrás, mi querido Toño. O sea, la narrativa. Y que ganara Beatriz Paredes hubiera sido algo mínimamente sorpresivo, pero no iba a cambiar las cosas en esencia. No nos engañemos, porque detrás de Beatriz Paredes iban a estar estos grupos empresariales también. Si detrás de Xóchitl Gálvez está Claudia X González, ¿qué nos haría pensar o qué le haría pensar a usted que detrás de Beatriz Paredes no iba a estar el mismo personaje? Por favor, todo fue un teatro desde el principio. Todo está perfectamente calculado para que ganara Xóchitl Gálvez. A nadie debería sorprenderle que los partidos de oposición salgan a levantarle la mano porque era la crónica de una farsa anunciada, y que Beatriz Paredes haya salido o no a reconocer los resultados de las encuestas del frente opositor que favorecen supuestamente a Xóchitl Gálvez, eso es anecdótico. Ahora, lo que sí me llama mucho la atención, Toño, y yo creo que también te la llamará a ti y a mucha gente, es que el PRI haya ofrecido a pie juntillas su apoyo al PAN. Es decir, si lo piensa usted bien, es una anomalía histórica, porque el PAN solía estar subyugado siempre a los designios del PRI, y eso nos habla ya no de la desesperación de los priistas, sino de que se trata de un partido que está lanzando sus últimos resuellos. Es un partido político que está boqueando en el piso, boqueando en el suelo. Es un partido político que, ya no diga usted, va a perder las próximas elecciones junto con el PAN, porque eso también es cierto, van a perder, pero no solamente eso, sino que podríamos estar asistiendo también en esta época interesante, mi querido Toño, a la caída, pero no solamente a la caída, sino a la extinción del PRI. Y eso me parece relevante, por lo menos que lo vivamos como sociedad, que seamos los invitados especiales a esta caída de un partido político que solía ser hegemónico y que, imagínate, en épocas de López Portillo, de Echeverría, de Díaz Ordaz, ¿cuándo se hubiera imaginado Díaz Ordaz, por ejemplo, que iba a tener en algún momento de la historia a un sucesor tan inepto, tan imbécil, tan corrupto, tan corto de miras como Alito Moreno? Eso me parece relevante y se debería estar escribiendo la crónica de todos estos sucesos.
Exactamente, esto es verdaderamente histórico. Es la primera vez, querido Ricardo, pues desde nunca, en que el PRI no va a tener un candidato. Imagínate, ¿no? Desde que se creó, desde su fundación, es la primera vez que el Partido Revolucionario Institucional no va a presentar a su propio candidato. Y esto tendría que convertirse en una situación histórica. Pero vamos a ver, es que hay muchas cosas que has planteado que son importantes y le pido al equipo que nos grabe. Fíjate que desde ayer, Yamel Esquivel, la periodista especialista en temas del Estado de México, nos compartía que Xóchitl Gálvez, en un evento que tuvo ahí en Toluca, no consiguió juntar, pero mira, ni a 200 personas. ¿No? Ahí están las imágenes, no sé si las tenga por ahí don David, de cuando la captaron en el aeropuerto, solita, ¿no? Nadie ni la pela, ¿no? Es más que evidente, mira, ahí está, ¿no? Nadie sabe quién es, a lo mejor la ven, saben de quién se trata, pero ni quien quiera acercársele ahí a pedirle una selfie. Muy distinto a cualquiera, ¿eh? Cualquiera de los otros aspirantes. Incluso me atrevería a decir que la gente, pues, reconocería más a Beatriz Paredes que a Xóchitl Gálvez hasta cierto punto. Pero bueno, esas son otras cosas. Con esta cara llega a la oposición ya, ¿no? Hacerle una pseudo campaña a Xóchitl Gálvez en una burla absoluta hacia nosotros, pero podríamos pensar en que se trata de una treta. No sé, vamos, es que no es mi intención minimizar en lo absoluto a una persona, pero aquí es evidente que ella no va a quedar. No, están intentando plantear que es la underdog, ¿no? Como ocurrió con Donald Trump, la antihéroe, la antiheroína, que es incluso algo que le plantean mucho estos consejeros que salen también, ¿no? Como los hongos después de la lluvia, a los mega ricos en estos momentos que se conviertan en antihéroes. Por eso es que tenemos ahora personalidades como la de Donald Trump, como la de Ricardo Salinas Pliego. Le están apostando a la idea de la antiheroína, a la idea del underdog, pero no es así, es alguien que conocemos desde hace ya algún tiempo, ¿no? Y que conocemos que es una creación de Martita Sagún y de Vicente Fox, al igual que ellos. Alguien a quien desprecian incluso en las mismas filas de la derecha. Y van a, me imagino, hacer un esfuerzo impresionante para tratar de convencer con que pues es la abnegada mujer que viene desde abajo y que por vender gelatina llegó hasta donde está. Pero ¿no será una treta para poder establecer, querido Ricardo, a otro candidato de la derecha? El decir, miren cómo estamos peleados con Movimiento Ciudadano, pero de pronto ahí sí metan a alguien que pues nadie conozca, que verdaderamente pueda hacerse su propia carrera durante la campaña, que a lo mejor no tenga nada que ver con la política. ¿No será otra de las formas con las que intentan engañar al pueblo de México? Todo puede suceder, mi querido Toño, porque ellos tienen a los medios de comunicación de su parte, son los dueños de esa narrativa y los medios de comunicación nos han enseñado a lo largo de la historia moderna, quiero decir, que en las televisoras se puede crear a un personaje, se puede crear a una figura pública, a un ídolo. Esto lo hacen frecuentemente en la farándula, un personaje sin atributos, un personaje básico, ramplón, lo crean en una disquera o en los estudios de un canal y entonces empieza una campaña de publicidad para que este personaje conecte. Entonces podrían crearlo, tienen todo a su favor, tienen el dinero, tienen los medios publicitarios, tienen todo de su parte. Aquí lo que ocurre es que hay que estar muy atentos. Estos personajes no podrían, desde mi punto de vista, sacar algún sujeto debajo de la chistera. ¿Por qué? Porque tendría que ser un actor necesariamente político, a menos que se tratara de emular las escenas como han ocurrido en Brasil, donde han propuesto a payasos y que esos payasos han llegado a ser senadores, han llegado a ser diputados. Aquí ha sido el caso con personajes que han llegado ahí emanados de la farándula, pero ya en temas presidenciales, en este momento lo considero muy difícil de hacer. Sí puede ocurrir, usted lo sabe muy bien, el ejemplo más claro y más abyecto, hay que decirlo, a riesgo de que uno pueda ser impopular,
pues es el del exjugador del América, de Cuauhtémoc Blanco, ese personaje que, emanado de la farándula futbolera, se convirtió en presidente municipal de Cuernavaca, se convierte en gobernador del estado de Morelos, sin vivir ahí, sin tener una trayectoria y francamente en este momento sin gobernar el estado. Y si no, vaya y pregúntele a la gente de Morelos si se siente representada por este exfutbolista y se va a dar cuenta de que no. Es decir, sí hay personajes que han salido de la farándula y que pueden conectar, pero creo que en este momento ya no estamos en el tiempo de Enrique Peña Nieto, ya no estamos en el tiempo en que estos faranduleros pueden llegar de manera tan impune, sobre todo porque el carisma y el trabajo del presidente López Obrador va a ser un aval importante y en determinado momento y en última instancia va a ser el que haga que se incline la balanza. Cuando la corcholata sea definida, alguno de los aspirantes de Morena, quiero decir, va a tener todo el aval del presidente López Obrador, es decir, le va a entregar la estafeta, va a ser un ritual político muy importante de estos personajes que está usted viendo en pantalla. Yo excluiría por lo menos a dos, y los digo con todas sus letras, al Güero Velasco y a Monreal, pero va a ser un ritual muy, muy relevante y eso va a transferirle todo el apoyo del presidente López Obrador y ante eso la oposición no va a tener nada que hacer. Sí podrán inventar como han inventado a un Peña Nieto, pero la gente ya no está viajando en la luna como para dejarse sorprender con un mequetrefe como este. Ya no está en los tiempos de Vicente Fox, en donde estaba desesperado porque llegara a ocupar la presidencia un personaje que no fuera priista. Ya no se está en esas épocas, ahora se está experimentando el valor real de una transformación económica, política, social, incluso cultural, aunque hay falta mucho por hacer, pero se está experimentando eso y la gente quiere que eso continúe y no es garantía de que continúe con la oposición. Haya sido Beatriz Paredes, sea Xóchitl Gálvez o sea un producto construido en los estudios de televisión, no va a ganar. Yo lo digo acaso proféticamente, pero me parece que es una ecuación muy simple. Va a ganar la fórmula de la izquierda, va a ganar la cuarta transformación, va a ganar la metodología López Obradorista, trabajar, construir, ver hacia los más pobres, hacia la gente más, digamos, hacia los olvidados del mundo, como diría el gran Frantz Fanon. En fin, creo que contra esa parte no va a tener mucho que hacer, o van a tener mucho que hacer, en todo caso, estos creativos, como se les llama a los que van, a los que trabajan en las agencias de publicidad. Creo que no la van a tener nada fácil, creo incluso, mi querido Toño, que la van a tener, de hecho, imposible. Eso es lo que pensamos. Yo también, mira, quiero hacerme a esa idea. Siempre dicen que no hay que confiarse, pero ahí, híjole. hay de casos a casos, ¿no? Aquí estamos hablando de Xóchitl Gálvez y pues bueno, a mí más bien me da tranquilidad, ¿no? Que hayan terminado con esta candidata. Me da hasta cierto punto claridad de lo que podrían llegar a ser, ¿no? Me ofende, querido Ricardo y querido público consentidor, que sigan buscando, convencernos de ciertas cosas, burlarse de nosotros desde esas élites, creer que los mexicanos vamos a caer en un intento tan burdo como lo es Xóchitl Gálvez. Eso sí me molesta. Pero de ahí en fuera, pues yo creo que tienes toda la razón. La tienen casi imposible, ¿no? Es que imposible. Y te agradezco, querido Ricardo, que te hayas conectado con nosotros y que nos aportes este comentario, este análisis tan importante. ¿Por qué no nos compartes también tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo?
Claro que sí, querido Toño, público memorioso, no, al contrario, gracias a ti, siempre es un placer compartir los micrófonos contigo y con esta audiencia, con el público memorioso, con el público consentidor y crítico de Sin Censura. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 para seguir debatiendo sobre este y otros de los que no quieren hablar en la oposición por obvias razones. Te mando un fuerte abrazo, querido Toño. Te mando un abrazo, querido Ricardo, y estamos muy pendientes también de cómo se va a dar esta supuesta batalla royal sin ningún contendiente arriba del ring. Te mando un saludo. Y bueno, pues ahí lo tiene usted.